El origen de los colombianos. La República de Colombia está situada en el noroeste de Sudamérica y su capital es Bogotá. Tiene una superficie de 2.070.408 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.141.748 kilómetros cuadrados corresponden a tierra firme y 928.660 kilómetros cuadrados al mar. Es el cuarto país más grande de Sudamérica y el tercero de Latinoamérica en términos de población, después de Brasil y México. Es el único país de Sudamérica que limita con el Océano Pacífico y el Mar Caribe, con islas como San Andrés y Providencia. Pero, ¿de dónde viene el pueblo colombiano? Hoy te contamos más sobre su historia. Si es la primera vez que ves nuestros videos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para ser el primero en enterarte de las próximas novedades. Sin más que decir, empecemos. Colombia tiene más o menos la misma población que España. Unos 50 millones de colombianos forman el segundo país más poblado de Sudamérica. En Bogotá viven unos 7 millones de personas. Otras ciudades con más de 1 millón de habitantes son Medellín, Cali y Barranquilla. Son los centros urbanos más modernos. Las dos primeras ciudades también tienen su propio sistema de metro. Como debes saber, la población colombiana es de origen muy diverso. El 60% de los habitantes son mestizos, el 20% son de origen europeo, el 13,5% son de origen mixto africano e indígena y el 1,5% son de origen puramente indígena. La tasa de alfabetización es del 92% y más de la mitad de la población tiene menos de 25 años. La tasa de empleo femenino es una de las más altas de América Latina. Los españoles llegaron a lo que hoy es Colombia en 1500 y, tras más de 3 siglos de conquista y colonización por parte del Imperio Español, el sentimiento de independencia se extendió por toda América. Entre 1810 y 1819 tuvo lugar el proceso de independencia de Colombia para liberar los territorios que entonces formaban parte de la nueva gobernación de Granada. En 1819, el revolucionario Simón Bolívar derrotó a los españoles y logró la plena independencia. Sin embargo, antes de la llegada de los españoles, el territorio colombiano había estado habitado por pueblos indígenas durante miles de años. Los chibchas fueron uno de los primeros pueblos indígenas que formaron la primera civilización de Colombia. Se asentaron en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander. Si visita estas regiones, debe conocer lo que esta civilización aún puede ofrecerle. La economía de los muiscas era principalmente agrícola y extractiva. Cultivaban maíz y patatas, pero también cazaban y pescaban animales salvajes. También extraían ricos minerales en las minas de Zipaquirá, Nemocón y Tausa, hoy atracciones turísticas. Una de las más antiguas salinas alberga hoy la Catedral de Sal de Zipaquirá y Zipaquía, la tierra de Zipa. Era uno de los lugares sagrados del pueblo muisca. Parte del atractivo de la región es su sincretismo, mezcla de diferentes culturas. Los chibchas también han sacralizado varios lugares considerados epicentros del equilibrio natural. La laguna de Tota, en Boyacá, y la de Guatavita, en Cundinamarca, son ejemplos de ello. El pueblo chibcha tenía costumbres particulares. Por ejemplo, la virginidad de la mujer era despreciada y considerada un signo sin valor, pues nadie quería tener nada con ella. En este sentido, el concepto es diferente al de muchas otras civilizaciones. Bebían chicha, un licor de maíz fermentado, y fumaban tabaco. También les gustaba adornarse con cuentas de piedra y grandes cantidades de oro. La leyenda de El Dorado se remonta a un ritual de los indios muiscas, en el que un cacique cubierto de oro hace ofrendas a la laguna Guatavita, en Cundinamarca. La búsqueda española de El Dorado llevó a la construcción de numerosas ciudades y, con las conquistas, al mestizaje con los indígenas. Se calcula que hasta 10 millones de colombianos tienen sangre chibcha y que miles de sus descendientes continúan la tradición en la región andina. En cuanto a los europeos, en Colombia, a diferencia del sur del país, no hubo una gran oleada de colonos e inmigrantes de diferentes países europeos, sino que todos, salvo unos pocos, eran de origen español, la mayoría llegados antes de la independencia. El territorio colombiano, que formaba parte de la nueva gobernación de Granada, fue poblado por gentes de casi toda España, pero la mayoría de los colombianos son de origen español meridional y algunos grupos vascos.
En Colombia se han identificado 3.500 apellidos de origen vasco y se calcula que 2.8 millones de colombianos tienen antepasados del país vasco español. Este grupo en particular ha tenido mucho éxito en la producción y la economía colombiana. Con sus descendientes ocupan un lugar importante en la sociedad colombiana. Sin embargo, a menudo se señala que había un desequilibrio importante entre los hombres y las mujeres que establecieron en Colombia en la época de la conquista española, ya que solo el 10% de la población eran mujeres. De regreso a Antioquia, un estudio publicado en el American Journal of Human Genetics demostró que el 90% de la ascendencia paterna de las muestras de ADN recogidas en la región procedía de España y el 90% de la ascendencia materna de la población indígena del continente. Colombia quedó rezagada con respecto a la gran oleada de inmigración procedente de Europa a las Américas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, asentándose principalmente en Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay y Brasil. Famosos colombianos como la cantante Shakira y el pintor Botero son de origen italiano. En Colombia se calcula que los blancos representan el 20% de la población total, pero fuentes menos conservadoras elevan la cifra a algo más del 40%. Desde la década de 1880 han inmigrado grupos de jóvenes cristianos sirios, libaneses y palestinos. Se asentaron principalmente en las ciudades como Lorica, Cerete, Montería en la costa caribeña. Muchos de ellos empezaron como simples comerciantes. Luego se dedicaron a la ganadería y se involucraron en la política y los medios de comunicación, amasando algunos de ellos grandes fortunas. Colombia tiene la mayor población árabe de América Latina, estimada en 3,2 millones. Los negros llegaron a Colombia como esclavos casi al mismo tiempo que los europeos. Los esclavos se utilizaban para todo tipo de trabajos, como la agricultura, la minería y el trabajo doméstico, pero en general se consideraban un producto de lujo. A principios del siglo XIX, un esclavo de entre 16 y 18 años cobraba entre 150 y 250 pesos, frente a los 900 pesos que costaba una familia de la época. La ciudad de Cartagena de Indias era el principal centro del comercio de esclavos en la América española, desde donde se distribuían a los territorios gobernados por la corona española. Curiosamente, los esclavos fugitivos formaron el primer pueblo libre de América en San Basilio del Palenque, entre 1570 y 1580, donde hablaban una lengua criolla palenquera basada en el español y con muchos elementos de lenguas africanas, sobre todo en la parte central del continente. En la actualidad, se calcula que entre el 10,2 y el 25% de la población colombiana es africana o de origen africano. La distribución geográfica de la población colombiana es sorprendente. En las zonas costeras del Atlántico y el Pacífico, el porcentaje de personas de origen africano es elevado, mientras que en el este las cordilleras forman una frontera. Por otra parte, las zonas protegidas donde viven los indígenas son más extensas en el este que en el oeste y se solapan con zonas muy boscosas. El centro de Colombia sirve de eje a muchas grandes ciudades, atrayendo a personas de distintas regiones en busca de trabajo, oportunidades económicas y estudios. Esto contrasta con muchas grandes ciudades de América Latina, que suelen estar situadas a orillas de océanos o grandes ríos. Aunque América Latina tiene un pasado común e importante, a lo largo de los siglos cada región ha desarrollado características propias que las distinguen del resto del país. Muchas ciudades colombianas han conservado su arquitectura colonial hasta nuestros días. Las calles empedradas y las casas encaladas invitan al visitante a descubrir el fascinante pasado del país. El centro histórico de Cartagena de Indias, fortificado para protegerlo de los piratas, es patrimonio de la humanidad, al igual que el centro histórico de Santa Cruz de Mompox. La modernización de la sociedad colombiana, una transformación similar a la de los otros países latinoamericanos, no ha traído más beneficios, porque el Estado no ha desempeñado adecuadamente sus funciones legislativas, judiciales y administrativas básicas. Es urgente mejorar las políticas públicas para crear un país diferente con las virtudes de la sociedad. ¿Qué opinas tú sobre la historia colombiana? Déjanos tu comentario. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activa la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestras novedades. ¡Hasta la próxima!